Bien, seguimos con funciones trigonométricas, otra variación en los ejercicios. Y nos pasamos al siguiente ejemplo. Dice, determina la altura del siguiente triángulo utilizando las funciones trigonométricas. Tenemos aquí el triángulo, el que nos está proporcionando. Nos piden calcular la altura, o sea, esta altura del triángulo. Nos están proporcionando también un ángulo y nos están proporcionando la medida de uno de los catetos. Bien, primer paso que debemos hacer es ubicar el nombre de cada cateto. Por ejemplo, tenemos aquí este ángulo, está volteando hasta acá, aquí enfrente. Entonces este vendría siendo el cateto opuesto. Este que está aquí abajito vendría siendo el cateto adyacente, la parte de aquí abajo. Y el lado más largo de ese triángulo es la hipotenusa. ¿Okay? Esto es como si estuviéramos trabajando solamente este triángulo rectángulo. ¿Ok? Bien, una vez que ya identificamos los catetos, pues utilizamos las fórmulas de las funciones trigonométricas que ya conocemos. Aquí la idea no es calcular las 6 funciones trigonométricas, es encontrar una sola fórmula que nos pueda ayudar a encontrar esa altura o calcular esa altura. Fíjense bien, nosotros ya conocemos las 6 funciones trigonométricas. Aquí están cada una. El seno del ángulo 59, su formulita, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La idea es ver cuál de estas 6 fórmulas me puede servir para calcular la altura. O visto de otra manera, qué fórmula involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces, si yo me pongo a observar, si yo me pongo a observar aquí cada una de las 6 funciones, dice, ya que la altura es la que nos interesa calcular. Me pongo a observar aquí en mis funciones y me pregunto, ¿qué función trigonométrica relaciona a la altura del triángulo? Pues la primera no me sirve, esta que puse aquí, coseno de 59, ya que me involucra al cateto adyacente y la hipotenusa. Pero yo no quiero el cateto adyacente, yo quiero el cateto opuesto. Entonces queda eliminada. La siguiente sería secante. La secante sería hipotenusa, cateto adyacente. Tampoco me interesa porque no involucra la altura. Acuérdense que la altura es cateto opuesto. Siguiente, la tangente. La tangente involucra cateto opuesto, sí, pero involucra al cateto adyacente, pero el cateto adyacente no tenemos medida, entonces no nos sirve esa función. Tampoco nos sirve tangente, entonces la eliminamos. Cotangente tampoco nos sirve, igual porque nos está pidiendo cateto adyacente, pues no hay medida, y el cateto opuesto tampoco hay medida, entonces tampoco se puede. Le eliminamos. Cosecante nos pide hipotenusa, si hay valor, y cateto opuesto. Ok, esta también se pudiera utilizar, cosecante del ángulo 59. Sin embargo, ¿por qué no la vamos a utilizar? No se utiliza porque no la tenemos esa función en nuestra calculadora científica. Si se dan cuenta, esta función que dice cosecante de 59 es lo contrario de seno de 59. Y esta función sí la tenemos en la calculadora. Fíjense bien. Vamos a analizar. Vamos a analizar esta última. Dice que es hipotenusa entre cateto opuesto, la cosecante. No la tenemos en la calculadora. Vamos a descartarla. Vamos a analizar seno del ángulo 59. Esta relaciona al cateto opuesto. Aquí está el cateto opuesto, la altura. Y relaciona a la hipotenusa. Entonces, esta función sí me va a servir. También la cosecante nos servía, pero no la tenemos esa función o una tecla con esa función en nuestra calculadora. Nosotros nada más en nuestra calculadora científica tenemos 3 funciones: seno, coseno y tangente. Entonces, trabajamos con la función seno.
En su calculadora la pueden encontrar como sen o también como sin, ¿ok? Cualquiera de las dos. Bien, sustituimos. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? El cateto opuesto es h, es la altura. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 20. Bien, ya que tenemos esto, hay que calcular el seno del ángulo 59. Lo utilizamos en nuestra calculadora, presionamos la tecla sin o sen y escribimos 59 y nos tiene que dar muchos decimales, solamente vamos a poner los primeros 4, 0.8571. Ya que tenemos esto, pues basta con despejar a la letra h o a la altura. En este caso le estorba el 20, si está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y listo. Hacemos la multiplicación. 20 por 0.8571 y me da 17.14. Y de esta forma nosotros hemos calculado la altura de ese triángulo. Es de lo que se trata este ejercicio, no es encontrar las 6 funciones trigonométricas. Se pusieron las 6 funciones trigonométricas para identificar cuál de esas nos va a servir para poder calcular la altura. ¿Cuál fue la que encontramos? Fueron dos, cosecante y la función seno. Cosecante no la utilizamos porque no la tenemos en la calculadora, pero utilizamos seno porque esa función sí la podemos encontrar en nuestra calculadora y es posible hacer el cálculo. Bien, a continuación son 3 ejercicios, es calcular la altura, están en diferentes ubicaciones o diferentes posiciones, hay que identificar primero los catetos y posteriormente ver qué fórmula nos puede servir o qué función nos puede servir para calcular la altura de cada uno de estos triángulos.